Ahora vamos a programar el método de Newton-Raphson. Si recuerdan, el método de Newton-Raphson se basa en esta fórmula. Esto me permite obtener una aproximación mejor en base a una aproximación anterior. Y pues tengo dos opciones, ¿no? Como en el método de Aitken y Stephenson puedo separar esta fórmula o también la voy a meter dentro de la subrutina. En este caso lo que voy a hacer es meterla así. Entonces por un lado podría escribir aquí fórmula de Newton en X y pues escribir la fórmula. Y esto es la derivada de f en X, pero mejor lo voy a meter dentro de la subrutina. Bien, entonces empiezo mi subrutina Newton y necesito la función f de la cual estoy calculando el 0 y una aproximación inicial que la voy a llamar x0. Como de costumbre pongo una tolerancia optativa para no complicar a mi usuario, ¿no? Bien, adicionalmente voy a necesitar la derivada de f. Podría pedirle al usuario la derivada de f, pero no necesito hacerlo. ¿Para qué cargarlo con responsabilidades? Por ahí se equivoca. Le puedo pedir al Sage que me lo haga el cálculo. Entonces le digo que la derivada de f en x es f.diff de x, ¿no es cierto? Esto me dice que hay que derivar f con respecto a x y tengo la derivada. Bien, así que voy a iterar la subrutina mientras el error sea mayor o igual a la tolerancia, es decir, cuando el error sea menor que la tolerancia, la subrutina va a parar, el bucle va a salir, ¿sí? Y pues aquí comienzo a iterar de esta manera. El x siguiente es igual al x anterior menos f del x anterior dividido entre la derivada del x anterior. Con el x siguiente puedo calcular el error. Voy a usar el valor absoluto. El error absoluto tengo que es el valor absoluto de x siguiente menos el x anterior. Bien, eso es todo. Ahora hay que hacer las correcciones de siempre. Cuando empieza la subrutina, pues calcula la derivada. Y aquí hay un problema. Me pregunta si el error es mayor o igual a la tolerancia. Si bien la tolerancia está definida, el error no. Así que como de costumbre, voy a asegurarme que haya por lo menos una iteración dándole al error un valor que sea más grande que cualquier tolerancia. En este caso, infinito, ¿no? Que lo puedo definir de esa manera. Otra cosa que preocupa acá es que el x anterior no está definido cuando llegamos a esta instrucción. Entonces el x anterior también debería definirlo y pues lo voy a definir como mi x0, ¿sí? Entonces cuando x anterior es x0, pues aquí voy a tener el x1 y voy a calcular esto. Y finalmente, como de costumbre, pues el x siguiente y el x anterior no se están moviendo, siempre son fijos. Así que para que continúe la iteración, pues voy a sobreescribir el x anterior con el x siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que en la próxima iteración, la mejor aproximación del anterior va a ser el x anterior, ¿sí? Bien, cuando termine el bucle, voy a devolver la mejor aproximación que he obtenido hasta este punto, que es el x siguiente. Y listo, eso es todo. Tenemos el método de Newton. Ahora voy a explicar por qué no definí aquí aparte la fórmula de Newton como hice con Aitken y Stephenson, ¿sí? A ver, si yo quiero definir la fórmula de Newton, tendría que escribirlo así. X menos f de x sobre la derivada de f en x. Y aquí en lugar de esto le voy a poner fórmula Newton de x anterior. Bien, esto lleva al siguiente problema. Fíjense, cuando empieza a ejecutarse el programa, empieza línea por línea, ¿no? Va a tratar de definir la fórmula de Newton, y aquí hay un problema. ¿Qué es f y cuál es la derivada de f? ¿Qué es df? El valor de f y la derivada recién se están definiendo aquí y acá respectivamente. Entonces no podría definir esta fórmula pues antes. Necesitaría por adelantado estos valores. Entonces por eso no lo he puesto aquí aparte, porque me generaría ese problema. De hecho, si ustedes tratan de ejecutar esto, les va a devolver un mensaje de error y pues efectivamente el nombre f no está definido, ¿sí? Una vez más, eso es porque empezó aquí y pues empezó a ejecutar
letra por letra, llegó acá y que es f. ¿Sí? Si yo defino f, me va a decir y que es de f. Entonces, para evitarme ese problema, lo que he hecho es pues meterlo acá directamente en la fórmula. Y aquí no va a haber problema, ¿no? Porque cuando yo le meta la f a la subrutina, f ya está definida y la derivada de f se calcula acá, así que no va a haber el mismo problema de hace rato. Y pues bien, muchachos, podemos verificar que nuestra subrutina efectivamente está bien si resolvemos un ejemplo clásico del texto, ¿sí? Voy a hallar los ceros de esta función. Ya sabemos en base a los videos anteriores que tiene un solo cero y de hecho una buena aproximación es 1.4. Así que voy a llamar al método de Newton para esta función f y esta aproximación inicial y le voy a poner una tolerancia de 10 a la menos 12. Ejecutamos esto, tenemos este valor que es mi aproximado y como antes podemos calcular pues que también nos ha ido si tenemos aquí la raíz exacta que la he calculado con el Sage y la raíz aproximada que la acabo de calcular con Newton y le pido que me imprima el error absoluto. Y pues fíjense que mi error absoluto es 3,11 por 10 a la menos 15, que efectivamente satisface a mi tolerancia de 10 a la menos 12, ¿sí? Y bien, con eso tenemos el método de Newton.